Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a nuestro programa semanal de Sobre la Mesa, este programa del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y del canal universitario desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio, el estudio del canal universitario. Le damos la más cordial bienvenida. A partir de esta semana en Sobre la Mesa nos vamos a poner en modo electoral. Como les habíamos anunciado, vamos a tener distintos espacios pues dedicados a esta temática, en los que tendremos invitados no solo a eventuales candidatos a diputaciones, pero también a eventuales miembros del Poder Ejecutivo. Así que lo esperaremos cada semana con un programa distinto, también hablando de temáticas de interés nacional y que son fundamentales en este momento histórico. Hoy vamos a empezar con el primero de estos programas, en el que vamos a ver un poco cómo está la cancha, cómo entramos a esta época electoral que arrancó oficialmente con la apertura del telón por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a lo que es la campaña electoral. Y bueno, también esta semana ha sido bastante movida, ¿verdad? Porque ya hoy tuvimos una renuncia de un candidato presidencial, el doctor Hernández, por parte del Partido Unidad Social Cristiana. Así que todos estos son temas que vamos a tener que tocar en nuestro programa. Vamos a ver cómo nos juega el tiempo y vamos a tener un programa un poquito más largo. Procedo inmediatamente entonces a presentar a los invitados de la primera parte del programa, que serán más analistas políticos. Nos acompaña hoy don Gerardo Hernández, profesor universitario, y don Manuel Rojas Bolaños, investigador de Flaxo, a quienes le doy las gracias por acompañarnos nuevamente aquí Sobre la Mesa, porque ya han estado con nosotros y sin duda también los tendremos en otras ocasiones. Bienvenidos ambos al programa. Muchas gracias. Bien, ¿qué es lo que ustedes ven en esta ocasión en la campaña electoral? Tal vez empecemos hablando en términos demográficos, electores. Bueno, hay algunas novedades en ese plano. Hay un poquito más de 3 millones de posibles electores, pero con un escenario muy atípico en relación a campañas anteriores, sobre todo si se vuelve la mirada muy atrás y se piensa en los tiempos del bipartidismo, donde a estas alturas seguramente 80% de la gente podría estar decidida a votar por las diversas opciones que se presentaban, que bueno, en ese caso eran 2 que 3, lo más. Hoy en día la novedad es que más del 70%, más de aproximadamente 2/3 partes de los posibles votantes se declaran no simpatizantes de partidos, y más del 50, 55%, 56%, depende de la encuesta, porque estoy hablando de las encuestas recientes de Unimed y del CIEP, dicen que hay gente que todavía no está clara por quién podría votar. No sabe si va a votar, o si va a votar en blanco, o si va a anular el voto, o si finalmente tomará una opción por algunas de las fórmulas que se han presentado a consideración, que hoy hay una menos, efectivamente, porque el Partido Unidad Social Cristiana se quedó sin candidato. Por lo menos por el momento. Por lo menos por el momento, pero es que estaba pensando, me quedé un poco así, pensando si no era una muerte anunciada esa, porque ya hace rato que estaban ocurriendo cosas curiosas dentro del partido. Se decía que no pasaba nada, ¿verdad? Que 4 salieron, pero que seguían adentro, que no había ningún conflicto y demás. Bueno, y hoy la carta del doctor Hernández muestra una realidad realmente muy complicada que tal vez de ese partido. Vamos a hablar de ese tema más adelante, pero no se sabe si es una crónica de una muerte anunciada o un teatro, ¿verdad? Anunciado un poco, porque parece un poco extraño que las cosas se den así ahora. Entonces ahora pues parecería que el candidato sería don Rodolfo Pisa. O que lo vuelvan a traer, pero bueno, por las declaraciones que dio
a los medios, había dicho en su carta que ya no lo buscaran más, que no iba a dar declaraciones. Dio unas declaraciones muy cortas y dijo esto no tiene vuelta, ¿verdad? Sí. Pero en todo caso forma parte de esta campaña tan atípica. Digamos, en relación a otras. Tal vez alguna otra caracterización a nivel demográfico, que ya nos fuimos un poco del tema. Más que a nivel demográfico, bueno, efectivamente la conformación del padrón tiene un elemento importante que es ese segmento cada vez más grande de población joven, digamos de 18 a 35 años, ¿verdad? Y eso es importante porque es un electorado, un segmento del electorado con vínculos mucho más leves y móviles respecto a los partidos políticos, respecto a la política y respecto a los partidos, a los procesos electorales, perdón. Entonces, ese sector del electorado no es tan fácil, digamos, de ser atraído por los partidos, ¿verdad? Entonces ahí hay un cambio muy importante. También hay algunos cambios en términos de reglas del juego, como es el caso del voto en el extranjero, la entrada en vigencia de la paridad en las listas de candidaturas a diputados y diputadas. Solo tendremos elecciones nacionales, no habrá elecciones municipales en este caso. Tenemos papeletas para diputados sin nombres. No sabemos, si ya es difícil saber por quién vota uno, gallo tapado, vota, ahora va a ser todavía más difícil, puesto que las papeletas ni siquiera van a tener los nombres de quiénes son los candidatos. Y hay otro elemento que es una campaña sin bonos de la deuda política. Y eso es un cambio importante que afecta el tema del financiamiento. Ahorita hablamos de la plata, pero ahora que mencionó el asunto del voto en el extranjero, mucha gente piensa que no representa, no va a ser nada significativo. Es que depende, porque en unas elecciones muy ajustadas esos votos podrían contar para mucho. ¿Cuántos votos son? Son como 10,000 los empadronados, un poquito más de 10,000. Recordemos que en la elección de 2006, don Oscar Arias le gana a Otón Solís por poquito más de 18,000 votos, creo que 18,300 más o menos votos. O sea que si en esa elección hubieran votado ese sector extranjero, quién sabe cómo hubiera salido la elección, o hubiera sido la diferencia menor o mayor, no lo sabemos. Pero sí cuenta, sí va a contar en una elección, como van a contar también, que creo que lo mencionaste, los migrantes naturalizados y también los hijos de migrantes, gente que ya nació acá y que son costarricenses por nacimiento. Recordar eso, que las oleadas de extranjeros inmigrantes llegaron mucho en los 80s, 90s y esos son los hijos de ellos que o nacieron aquí o ya tienen cédula. Son costarricenses. Exacto. Y que ya pueden votar. De eso vamos a dedicar un programa completo sobre el tema del voto joven aquí en Sobre la Mesa en un par de semanas, como parte de estos programas que vamos a tener por la campaña electoral. Sin embargo, ¿me podría decir yo algo sobre esto, agregando? También lo podemos invitar al programa. Bueno, ya no soy muy joven, pero de espíritu. No, lo que yo quería decir es que también una de las particularidades de ese segmento de votantes, que es como 42% del padrón, 42% de posibles votantes, ¿verdad? Ahí está el grueso de los abstencionistas. Eso los estudios lo han mostrado. Y también es un grupo que, como bien lo señalaba Gerardo, ya no se mueve por los anclajes tradicionales, digamos, que puede tener el grupo entre 36 y 60 años y el grupo todavía de mayor edad, que ya es cada vez es menor, digamos. En términos, digamos, de referencias a las antiguas divisiones que había en el país entre liberacionistas y gente que estaba en contra de liberación. Es gente además con otros valores, porque recordemos que la Costa Rica de los años 80 en adelante es muy diferente a la Costa Rica anterior. Me parece que es gente más creada en valores no solidarios, en valores más individualistas, más de éxito ligado al éxito económico y a la posesión de chunches. Carros, televisores, computadoras, iPhones, todas estas cosas, tablets, yo soy de esa generación. que la generación anterior. Entonces yo tengo la impresión, y esto para abonar la discusión en el segmento posterior, que los partidos le están hablando al sector de mayor edad, entre 36 y 60 y de 60 en adelante, y no le están hablando a los jóvenes.
Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuántos candidatos y candidatas a diputados representan al sector? En puestos elegibles. Sí, yo diría que los partidos están anclados en una vieja política, en términos generales. Hay diferencias. Y el Frente Amplio, que últimamente ha sido muy mencionado, como que tiene muchos partidarios jóvenes. ¿Qué piensan ustedes del fenómeno del Frente Amplio? Porque también está muy bien en las encuestas. Es una de las innovaciones en la oferta partidaria. No sé cuál irá a ser el impacto que va a tener en el electorado en su conjunto, pero efectivamente creo que el hecho de tener un candidato tan joven, ¿verdad?, y en general una estructura partidaria sustentada en buena medida por sectores jóvenes, muestra que también, tal vez como un atenuante a lo que plantea Manuel, que hay sectores de la juventud que están buscando alternativas, ¿verdad? Están buscando alternativas y encuentran en partidos como el Frente Amplio una posibilidad. No quiero decir que todos los jóvenes están optando por el Frente Amplio, pero sí hay un sector importante que logra identificarse, porque hay frescura, por lo menos en la imagen del candidato. Es un candidato que ha sido muy bien valorado en su desempeño legislativo y ha logrado mucho reconocimiento en ese sentido, de manera que es una opción para esos sectores, pero no exclusivamente, digamos, es una opción también en términos de la orientación política. Y probablemente, y esto lo voy a relacionar con aspectos que quisiera comentar más adelante, es uno de los partidos que marca mayor diferencia, mayor innovación y mayor posibilidad de una alternativa real respecto a lo que hemos tenido en las últimas décadas, ¿verdad? Y con esto quisiera hacer referencia a que si bien hay innovaciones, estas innovaciones yo diría que no son tan fuertes como las cosas que continúan, ¿verdad? Es decir, vamos a un nuevo proceso electoral, pero sin cambios significativos en el sistema electoral, la forma en que elegimos a los diputados, ¿verdad?, sin cambios significativos en las condiciones de competencia. No hemos avanzado hacia la construcción de condiciones de competencia más equitativas, y de hecho el frenazo que se le puso a los bonos de la deuda política pudiera agravar esta situación en términos de hacer más inequitativa la competencia en lo que se refiere al financiamiento. No hemos avanzado nada en términos de acceso a los medios de comunicación por parte de los partidos, ¿verdad?, como elemento que les permita un mínimo de posibilidad para hacerle llegar sus mensajes a los electores, ¿verdad? De manera que seguiremos bajo una lógica fundamentalmente de mercado, donde el que paga y el que tiene dinero es el que puede aparecer en los medios, como ha sucedido en las últimas elecciones. De manera que sí, tenemos un nuevo proceso, pero básicamente sin mucha innovación en las reglas de juego, y eso probablemente va a marcar que la campaña en sí y el proceso electoral no sea tan innovador, ¿verdad? Don Manuel, ¿piensa usted también que no hay tantísimas diferencias significativas, digamos? En ese plano no, me parece, de reformas que posiblemente el país está necesitando. Bueno, eso sería material para otro programa también. Claro. Pero es cierto que hay, entre las cosas que se están arrastrando del pasado y que parecen inadecuadas, es una crisis de representación. 57 diputados parecen ya no ser suficientes para representar a un electorado más movido, más heterogéneo, que está demandando mayor participación en la toma de decisiones, más contacto con los políticos y con los partidos. Y me llamó mucho la atención que el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones usó este calificativo, dijo que los partidos están desenchufados de la colectividad o de la realidad, diría yo. Entonces, este tema de la Asamblea Legislativa, del cambio en la forma de elección de diputados, de ampliación del número, de posiblemente revisión también de el funcionamiento interno de la Asamblea, parece ser un tema tabú, políticamente inadecuado, y por eso creo que los partidos no se meten en eso, ¿verdad? Pero creo que ahí entramos en un callejón sin salida y cada vez nos estamos acercando más a la pared que está al fondo, y no sé qué va a pasar si en un nuevo periodo ese tema no se trata. Es un tema que tendría que ser
un asunto de acuerdo nacional, ¿verdad? Yo me preguntaría si desenchufado no está también el tribunal, con algunas bueno, eso es una pregunta. Manifestaciones importantes en términos de garantizar los procesos electorales como espacios efectivos para el ejercicio de derechos ciudadanos. Digo esto porque en los últimos procesos electorales el tribunal ha dicho o ha comparado el votar con un altar, una especie de sacralización del voto, ¿verdad? En el proceso electoral anterior nos dijeron que votar era pura vida, ¿verdad? Y ahora están diciendo que votar es una fiesta, o sea que viene la fiesta electoral, o sea, bueno, yo no sé a cuáles fiestas irá al tribunal, pero por lo menos a los que yo voy o las que yo conozco son bastante diferentes. Es decir, fiestas son las de Zapote, fiestas cívicas, fiestas populares, las de Palmares. Los procesos electorales son otra cosa, no son una fiesta. Deberían ser fundamentalmente un espacio para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y esos derechos de la ciudadanía son lo básico en una democracia que sea tributaria de esa ciudadanía, no de una democracia que es tributaria de grupos de interés o de partidos desenchufados de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Qué derechos estamos hablando? Derechos a tener información clara sobre las propuestas que tienen los partidos, derechos a debatir sobre el desempeño del gobierno, de manera que los procesos electorales sean espacios efectivos de rendición de cuentas y no de evasión de responsabilidades, como han venido sucediendo y como probablemente veremos en este caso el partido en el gobierno desmarcándose de las metidas de pata y de la ineficiencia que ha mostrado este gobierno, ¿verdad? Que por algo están los niveles más bajos de popularidad. Es decir, veremos probablemente una campaña donde prevalecerá el personalismo, que es una forma también de evadir las responsabilidades, porque en la medida en que la campaña se enfoca en personas, eso permite desdibujar al partido que está detrás. Y para el partido en el gobierno es muy funcional que la campaña se centre en personas, porque eso lo invisibiliza como responsable de la situación nacional. Entonces se plantea como un cambio de personas para invisibilizar al partido y a los grupos de interés que están detrás de esa persona, y yo creo que eso apunta al reto fundamental que tenemos en esta campaña electoral. Es decir, vamos a construir la posibilidad de una alternancia efectiva o vamos a seguir en lo mismo. Bien, estamos en Sobre la Mesa hoy conversando sobre escenarios y protagonistas de las elecciones del 2014. Les recordamos que estamos en redes sociales, Twitter y Facebook, nos buscan como Sobre la Mesa UCR, y vamos a estar atendiendo sus preguntas y comentarios al programa de hoy. Ya casi regresamos, quédese con nosotros. Somos los mismos de siempre. Sí hay por quién votar. Necesitamos soluciones. Me he preparado durante muchos años y sé lo que hay que hacer para arreglar este desmadre en el que nos tiene PLN. Ya es hora de ordenar este país. Para la Municipalidad de San José, la juventud es muy importante. Y por eso nos alegró muchísimo el evento Chepe Joven. Por eso le agradezco tanto que esté aquí. Porque eso significa que le interesa el país, que le interesa el futuro y que le interesa contribuir a mejorarlo. Yo soy Luis Guillermo Solís y nuestro movimiento es el movimiento de unir para avanzar. Sé que juntos podemos reconstruir nuestro país. Creo en usted, creo en Costa Rica. Echandi, presidente. Yo conozco esa realidad. Es la misma que me impulsa a estar en esta lucha y a pedirle su voto en las 3 papeletas para trabajar por una Costa Rica más igual. Con alma de lucha. La realidad del país en que vive la mayoría de la gente, los trabajadores, es decir, los sectores populares, los campesinos, la juventud, es uno en el cual lo que sube es el costo de la vida y lo que está estancado o lo que baja en términos reales son los sueldos y los salarios de los trabajadores.
Y eso que usted veía anteriormente son algunas cápsulas que hemos preparado con publicidad, material publicitario de los distintos partidos políticos para las presentes elecciones. Estamos a 123 días de las elecciones nacionales y aquí en Sobre la Mesa estamos un poco dedicados a marcar la cancha, a ver más bien cómo nos marcan la cancha. Escenarios y protagonistas en torno a la elección del 2014. Estamos conversando con don Gerardo Hernández y don Manuel Rojas hoy en Sobre la Mesa. Mencionábamos anteriormente el tema de la reducción de la deuda política. La semana pasada tuvimos un programa aquí en Sobre la Mesa dedicado específicamente al tema del financiamiento de los partidos políticos y yo quiero que ustedes me cuenten de qué manera creen de verdad que la reducción de la deuda va a afectar o a incidir en la campaña política del 2014. Manuel. Bueno, es mucha plata y era más plata todavía la que supuestamente se iba a usar si no se hubiera pasado esta reducción, que como vimos, sí, como vimos, siguió un camino también sui generis, porque el grueso de los partidos políticos, con la excepción del PAC y del Frente Amplio, intentaron un camino alterno, pasar la reducción, pero a cambio de que el tribunal estuviera de acuerdo en la introducción de las sociedades anónimas. Sociedades anónimas, efectivamente. Bueno, esto no pasó y vimos que hubo una carrera en la última semana para aprobar qué efecto habrá tenido esto en el electorado. No lo sabemos, si el grueso del electorado estaba consciente de esta reforma y de esta necesidad en un momento en que el país se dice, o el gobierno dice, no tener plata. De hecho, el gobierno había presupuestado la cantidad correspondiente al 0.11 del Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿para qué quieren la plata? Y ahora que tenemos acá algunos miembros de comandos de partidos, creo que esa es una pregunta que habría que hacerles. Yo no sé si están muy preocupados por este escenario que plantean las encuestas de gente descreída que no sabe exactamente qué va a hacer en febrero, el primer domingo de febrero del año entrante, y consideran que es necesario esa plata para movilizarla. Y no sé si están pensando en una campaña tradicional, tipo campaña norteamericana de venta de productos electorales en este caso, ¿verdad? Un poco lo que se ha venido haciendo. Pero la historia de otros países, la historia reciente de Costa Rica también muestra que a veces la plata no sirve para movilizar la gente. Oscar Arias tenía toda la plata del mundo en la campaña del 2006 y apenas fue por punto y resto que le ganó a Otón Solís. En el mismo referéndum había un sector que tenía toda la plata y otro que no lo tenía, y también la diferencia fue relativamente poca. La pregunta que hay que hacer es si piensan innovar en esta campaña, si piensan usar la campaña, como decía Gerardo, aunque algunos dicen que las campañas electorales no son para eso, pero sí para plantear algunos temas y soluciones. A mí me llama mucho la atención, ayer estaba escuchando a la salida de la ceremonia del tribunal, que le preguntaron a un candidato, ¿por qué usted quiere ser presidente? Porque tengo soluciones. Y eso me parece una charlatanería realmente. Es decir, bueno, ¿soluciones para qué? ¿Para cuáles problemas y cuál es el costo de esas soluciones y demás? En fin, que yo creo que no todo el electorado, porque eso habría que tener cuidado en hacer generaciones de ese tipo, pero sí cada vez es mayor el segmento del electorado que quisiera algo más modesto, pero más profundo. Gerardo. Yo, en el tema del financiamiento, yo creo que la reducción de la deuda, primero, no es una innovación. Se ha venido haciendo en los últimos procesos electorales esa reducción por acuerdo entre los partidos mediante una ley especial a nivel de la Asamblea Legislativa. De manera que los partidos, aún con la reducción, dispondrán de miles de millones de colones. El problema con el financiamiento público, y eso sí marcaría un cambio, es que no está establecido cómo y para qué deben gastar los recursos de los partidos políticos. Y es un financiamiento que deja muy pocos réditos para la ciudadanía. Muchos sí, para las empresas publicitarias, para los medios de comunicación y para unos cuantos que hacen negocio
financistas que hacen negocios muy jugosos con las campañas electorales. Entonces, lamentablemente los partidos se han concentrado en asegurar acceso a recursos, pero nuestro régimen electoral y nuestra normativa electoral no orienta el uso de esos recursos hacia o en beneficio de la ciudadanía. Y entonces es un negocio y veremos que el grueso de esos recursos se irán en propaganda, publicidad, que no necesariamente es la mejor para informar a la ciudadanía. Puede ser muy buena para motivar, para exaltar ciertos valores, ciertos símbolos, pero no necesariamente la mejor para informar a la ciudadanía sobre las propuestas o para debatir sobre los problemas del país y sus posibles soluciones, ¿verdad? Tampoco para debatir sobre la gestión del gobierno, porque si para algo debe servir un proceso electoral es para poner en cuestión el desempeño de un gobierno, ¿verdad? Pero insisto, lo que hemos visto ya como tradición y que probablemente esto no va a cambiar, es que en las campañas electorales el partido en el gobierno, en lugar de dar cuentas, evade responsabilidades, ¿verdad? Okay, y en ese sentido no creo que haya un cambio significativo a raíz de la reducción. El cambio más significativo en tema de financiamiento es el no uso de los bonos de la deuda política o los certificados de cesión del derecho al financiamiento estatal, porque eso pone en aprietos a los partidos en general, pero con más razón a aquellos que cuentan con menores posibilidades, porque entre otras cosas ya estamos viendo que hay partidos a los cuales se les están cerrando las posibilidades de financiamiento porque las encuestas no las están favoreciendo. Importante mencionar eso, ¿verdad? Recordar que las encuestas son las que finalmente determinan cuánto se le va a dar a... Según los criterios de riesgo que utilizan los financieros o los financistas, entre ellos los bancos públicos. Sí, claro, es un factor a tomar en cuenta, y un partido, por ejemplo, como el PAC, en este momento lo vendría a afectar mucho porque está muy bajo en las encuestas, ¿verdad? Quiero que me cuenten si las encuestas, ya hablando sobre este tema, marcan tendencia, los datos. ¿Ustedes creen que marcan tendencia los datos que están presentando las 3 encuestas que hemos visto en las últimas semanas? Bueno, es que el escenario hasta hoy en la mañana era muy diferente al que tenemos ahora en la noche, y no sé si eso va a producir cambios en las próximas encuestas, porque desapareció el segundo lugar de pronto. ¿Y a dónde creen ustedes que ese segundo lugar se va a correr? Es difícil sacar conclusiones todavía, pero sí, por lo menos ya no va a ser un segundo lugar, porque estaba marcado por una figura y por el regreso de una gente a ese partido que pareciera que ya no está. Entonces, las tendencias que marcan, bueno, la tendencia fundamental hasta ahora ha sido que don Johnny Araya puntea, digamos. Pero las encuestas lo que muestran es que no ha crecido en los últimos meses, no ha bajado, pero está estancado, y haciendo números pareciera ser que todavía no está en el 40%. Entonces, que las probabilidades de una segunda ronda están ahí. No sabemos cuán reales son eso. Habrá que observar el comportamiento en los meses siguientes. Y luego, lo que también la tendencia mostraba es que no hay un contrincante claro frente a don Johnny. Ahora la cosa está peor porque desapareció el segundo lugar y no sabemos cómo se van a Sí, porque aún todos los segundos y siguientes lugares, el segundo y los siguientes lugares no sumaban como para alcanzar la cifra de don Johnny. Hay un dato que es más fuerte que todos esos. Es decir, efectivamente don Johnny sigue encabezando las encuestas, pero entre aquellos que dicen que van a ir a votar y ya han definido una preferencia, sobre todo, ¿verdad? Que son los menos. Que es menos del 50%. Entonces, el dato más fuerte en este momento es que la mayoría de los potenciales votantes, o de los votantes inscritos, o por lo menos a aquellos a los que se consulta mediante las encuestas, dicen que no saben si van a votar o no han definido, o de hecho dicen que no van a votar. Ese es el dato más duro. Bueno, pero siempre hay un dato de abstencionismo y más representativo importante de la coyuntura electoral en este momento, ¿verdad? Entonces, con ese dato
las tendencias de intención de voto hay que considerarlas que son tendencias de intención de votos entre un segmento minoritario del electorado. De manera que ahí podrían generarse transformaciones, cambios y... o que suba el abstencionismo. O que suba el abstencionismo, seguramente va a subir, pero también habrá una parte de esos electores que finalmente sí dicen que van a votar, pero todavía no saben por qué. Sí, hay un territorio en disputa. Hay un territorio en disputa que es muy importante, 55, que podría, una vez que la campaña arranque, que no sé cuándo irá a arrancar, en términos arrancó hace muchos meses. Sí, arrancó tímidamente y sigue tímida. Tal vez en algún momento va a cobrar más fuerza y eso podría motivar a ese segmento a definirse por alguna u otra alternativa. Ok, no quisiera que nos quedáramos sin hablar del tema de la renuncia del doctor Hernández. ¿Leyeron ustedes la carta? ¿Qué les pareció? Sí, hasta ahora lo que se tomó por sorpresa la noticia. Bueno, como decía hace unos instantes, repensando lo que ha venido pasando en el Partido Unidad Social Cristiana desde afuera, de repente uno dice, hey, pero si es que esto estaba ahí, siempre los acontecimientos a veces tienen una sucesión de síntomas, digamos, pero que uno no logra captar hasta tanto no se produce. Algo estaba pasando en el interior del partido, sobre todo en las últimas semanas. Parecía que ese partido había arrancado, y así lo presentaban los dirigentes de la unidad. Volvieron los antiguos cuadros, vamos para arriba, etcétera. En la eventualidad de una segunda ronda podría quedar de presidente y demás, pero ahora lo que nos damos cuenta es que más bien ese partido iba como el cangrejo, para atrás, en lugar de ir para adelante iba para atrás, y ahora posiblemente se va a localizar en su verdadera dimensión. Yo creo que la situación vuelve a mostrar a un partido que es muy persona dependiente, ¿verdad? Es decir, el PUS fue muy dependiente de su líder principal, que es Calderón. Cuando Calderón cayó el partido, ¿verdad? Y ahora quisieron buscar de nuevo a una persona, un outsider, alguien que viene de afuera, sin rabo que majarle, para decirlo de alguna manera, con la idea de, a partir de una persona, recuperar la imagen del partido. Bueno, y esa persona se cayó hoy, ¿verdad? Por un lado son los riesgos que corre un partido al depender de una persona y más de un outsider, que no tiene fuerza interna dentro del partido y que, según lo que dice, pareciera que no sabía en lo que se estaba metiendo. Pero me parece también que la carta del doctor Hernández es muy significativa, porque él, si asumimos que es sincera y es verídica, lo que él está planteando, ¿verdad? Está mostrando la política tradicional crudamente. Es decir, se enfrentó a los mismos intereses, a las mismas prácticas, a la misma mezquindad. Él utiliza palabras muy fuertes para referirse a lo que está pasando en ese partido. Y yo creo que en ese sentido es una alerta a la ciudadanía también, en el sentido de a quién le vamos a dar los votos. Es decir, vamos a seguir dándole los votos a partidos como el PUS o como para el PLN, que están llenos de cosas como a las que hace referencia el doctor Hernández, o queremos un cambio efectivo. Es decir, yo insisto en que ese es un reto fundamental. No podemos esperar un cambio efectivo si nos siguen gobernando los mismos, ¿verdad? Y ese es el reto político fundamental que tenemos como sociedad, y como electorado y como ciudadanía. Bien. Yo espero que eso no se desdibuje en esta campaña. Bien, en el programa de hoy tenemos un formato distinto. En la segunda parte, mi compañero Luis Emilio va a estar conversando con don Víctor Hugo Morales del PAC y con don Antonio Álvarez de Santi, un poco para que nos cuenten qué piensan de lo que conversamos en este panel, y también que nos digan la realidad de las cosas, de cómo están estas campañas al interno de sus partidos. Así que quédese con nosotros. Más adelante vamos a tener otro bloque nosotros aquí, don Manuel y don Gerardo. Estamos en Sobre la Mesa, ya casi regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos conversando sobre las elecciones hacia el 2014. Le hemos denominado este programa
Elecciones 2014, escenarios y protagonistas. En esta mesa, a esta mesa, invitamos a jefes de campaña en primera instancia. El día de hoy nos acompaña, por un lado, don Antonio Álvarez de Santi, quien es jefe de campaña del Partido de Liberación Nacional, y también nos acompaña Víctor Hugo Morales Zapata, quien es parte del equipo estratégico del Partido Acción Ciudadana. Hay que mencionar que, al igual que a ellos, invitamos al señor don Humberto Vargas, quien es el jefe de campaña del Partido de Unidad Social Cristiana. Sin embargo, producto precisamente de la renuncia el día de hoy del candidato Hernández, pues se excusó precisamente, pues tienen que atender asuntos propios de esta situación. Bien, iniciamos la conversación que tenemos para hoy. Don Antonio, ante este escenario que plantean los doctores Hernández y Rojas, ¿cómo entra Liberación Nacional? ¿Cómo entran los partidos? ¿Cómo entra don Johnny Araya, en este caso, a la campaña? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de compartir con don Víctor y con los distinguidos panelistas y analistas. Liberación entra a una campaña política muy fortalecida, en donde todas las encuestas, y ahí sí discrepo de la opinión de los analistas, nos ubican en un porcentaje que anda en el orden del 48% de respaldo electoral. El 40%, para que no haya segunda ronda, no se calcula sobre el padrón, sino sobre los votos efectivos. La encuesta de la Universidad de Costa Rica en votos efectivos le da a don Johnny un 48% de respaldo, la encuesta de Sid Gallup publicada la semana pasada le da un 47%, y la encuesta de Unimer publicada también la semana anterior lo ubica un 47,5%, lo cual evidencia que Liberación entra con una ventaja muy grande, en donde duplica a su inmediato seguidor, que en ese momento era el doctor Hernández. Y es una ventaja sin mayor exposición hasta el momento. Es el único partido que no ha hecho publicidad. Don José María Villalta hizo y ya estuvo con anuncios de televisión. Por eso me llamó mucho la atención de que se comentara el tema del dinero, porque solo Liberación Nacional no ha estado haciendo publicidad. Don José María Villalta hizo campaña, el PAC hizo unos spots cuando estaba con el proceso de convenciones e invitando para algunas de las asambleas que estaban celebrando. Don Otto Guevara ha estado con publicidad en los medios, y el doctor ya tenía sus primeros anuncios en YouTube que iban a salir a partir de esta semana. Pero en síntesis, llega Liberación Nacional y don Johnny con un escenario bastante positivo. No podemos decir que una campaña esté ni ganada ni decidida cuando faltan 123 días, pero sí con una cómoda ventaja que pone a Liberación Nacional como el partido más grande de Costa Rica, con un respaldo sostenido del orden del 35 al 40%, pone a Johnny Araya como el candidato que tiene la mejor opinión entre todos los costarricenses. Cuando se pregunta opiniones favorables y desfavorables, tiene una ventaja muy por encima del resto de los candidatos. No es un tema actual, sino que ya lleva varios años de estar en esa condición, y en general creemos que la variación que pueda tener el proceso electoral de aquí en adelante pues será difícil de que se pueda dar. Estamos realmente optimistas con los resultados que se puedan dar, lo cual no quiere decir que tenemos una actitud triunfalista, y por supuesto un partido con la preparación para ir a una campaña electoral, con el conocimiento del manejo de las dirigencias, con una buena propuesta programática para presentarla al electorado de cara a cuál va a ser la ejecución de los programas que va a realizar don Johnny como presidente. Y la verdad es que llegamos a un proceso electoral en el que nos sentimos muy a gusto con el respaldo que tiene nuestro candidato presidencial. Don Víctor, la misma pregunta: ¿cómo entran los partidos? ¿Cómo entra el PAC? ¿Cómo entra Luis Guillermo Solís a la campaña? Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, es un placer. En realidad nosotros estamos como muy tranquilos y con una tensión, digamos, que ya estaba prevista de poder llevar adelante los propósitos de ir cumpliendo las etapas, ¿verdad?, en la campaña, en un partido que sin duda alguna es muy joven, y que la campaña tenemos que enfrentarla también con un adecuado, digamos, y creación de escenario interno que permitiera, digamos, el surgimiento de un liderazgo de Luis Guillermo Solís, sin duda alguna. O sea, venimos de un liderazgo muy fuerte de su fundador, ¿verdad? Y en ese sentido, al día de hoy estamos cumpliendo efectivamente lo que nos propusimos, y de esa manera vemos la campaña como una campaña que se inicia recién, ayer. Cumplimos las metas de lograr
lo que formalmente era un desafío, que era prepararse para que estuviésemos ya en condiciones jurídicas de participar, y políticamente, voy a decirlo de esa manera, el partido es un partido diverso, cada vez más diverso, el Partido de Acción Ciudadana, en virtud de su principal fundamento, que es un instrumento que da cabida inclusiva, digamos, a la ciudadanía que alberga los principios de una Costa Rica con mayores oportunidades, y logramos cumplir el poner los factores de poder dentro del PAC, todos en una frecuencia bajo el liderazgo de Luis Guillermo Solís, y hoy día somos un partido que hemos mostrado unidad partidaria, una conformación de oferta que se basa en la construcción colectiva de un planteamiento programático que conoce la sociedad costarricense, sin duda alguna una propuesta de un modelo de desarrollo de mayor oportunidades para este país, y que con claridad enfrenta un modelo que, bueno, que el bipartidismo ha venido construyendo y que los resultados están a la vista de una sociedad. Don Víctor, más hay un desigual. asunto, y ahora que usted está haciendo uso de la palabra, ya casi seguimos con don Antonio, y es que a pesar de este planteamiento que usted está realizando, lo cierto del caso es que don Luis Guillermo Solís no es conocido por la ciudadanía, y hay una carrera contra el tiempo. No es el PAC solo, sino es el PAC en una competencia con un Liberación Nacional bastante fortalecido a nivel de encuestas. Entonces, el signo de pregunta es, bueno, ¿cómo se baraja o cómo se maneja esa ecuación tiempo versus conocimiento, sabiendo además que el PAC, de alguna manera, por las disputas internas, ha acumulado suficiente expediente como para que buena parte del electorado no lo mire con buenos ojos? Bueno, ahí está, lo has planteado bien, es un desafío, sin duda alguna es un desafío, pero es innovador también. Yo creo que nadie esperaba que Luis Guillermo pudiese ganar las internas. Realmente fue una sorpresa para muchos. Bueno, para nosotros no fue una sorpresa. Hay una estrategia, hay con mucha claridad de qué es lo que estamos enfrentando, y bueno, hay que decirlo así, los partidos que Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, tienen una experiencia y un expediente que se puede evaluar resultados, ¿verdad? Y esos resultados lamentablemente no son los que Costa Rica desearía. Bueno, y tal vez aquí don Antonio podría hacer referencia a esto. Hasta el momento don Johnny ha gozado, digamos, de su gestión como alcalde, la cual no está exenta de algunas críticas, ciertamente, y parece que la estrategia de estar relativamente distante de, digamos, de la contienda electoral, porque si bien es cierto, empezó en octubre formalmente, lo cierto del caso es que se ha gastado dinero, se han estado realizando giras, hay encuestas, o sea, el que diga que no estamos en campaña desde hace varios meses, digamos, no está leyendo bien la situación. Entonces, quisiera preguntarle a don Antonio, hay una gestión de por medio, hay una crítica severa a su desempeño, al desempeño de don Johnny Araya, en este caso, que se dice que no gobernó necesariamente para el cantón, sino para una ciudad. ¿Le irán a pesar ahora que inicie la campaña, que se exponga públicamente y se someta al escrutinio público de una manera abierta? Bueno, en realidad, cuando uno ve estos temas, tiene que reconocer que ese tipo de críticas y comentarios básicamente está en analistas y en columnistas y en comentaristas. No es la opinión generalizada del país. Cuando usted ve que don Johnny Araya tiene 3 años de ser el político más popular o la figura costarricense más popular, que tiene el más alto índice de opiniones favorables y el índice más bajo de opiniones desfavorables, por 3 años lo que usted está teniendo es una persona a la cual la ciudadanía como un todo, no de ahora, sino en un periodo de 3 años, le ha dado el valor y la posición de ser la persona mejor percibida por los costarricenses. Pero a partir de ahora se somete al escrutinio público y saldrán temas. El escrutinio público está abierto siempre para la clase política, eso no es temporal. Ahora lo que empiezan son los ataques, que es otro tema, pero el escrutinio público siempre está, porque el ciudadano siempre percibe lo que el político hace, lo que hace el alcalde, lo que hace el diputado, lo que hace el ministro, y durante ese tiempo lo que ha hecho es consolidar una imagen de un gran respaldo popular. Entonces, en ese sentido, lo que está juzgando la ciudadanía es que ha hecho una muy buena gestión como alcalde, que lo pone en esa posición de privilegio. ¿Qué tanto le puede pesar a don Johnny el hecho de tener varios expedientes, por ejemplo, a nivel de Ministerio Público y Contraloría General de la República, sin sentencia o sin resolución? Vamos más atrás, sin acusación.
No, bueno, es que no hay sentencia porque no hay sentencia, porque no hay juicios. No, pero es que aquí hay, por ejemplo, 3 por enriquecimiento ilícito, 1 por prevaricato, 2 por peculado, 1 por corrupción y otro por pago irregular administrativo. Al menos esos son los que localizamos. Ninguno de esos casos se ha abierto a juicio. Está en el Ministerio Público, pero ni siquiera se ha llamado a declarar, porque algunos de esos es que si vivía en Escazú o si vivía en Barrio El Carmen, y además en la función pública se acumulan acusaciones de todo tipo. El punto es que aquí no hay ni un solo requerimiento del Ministerio Público contra don Johnny. Ni uno solo. Entiendo que 3 de ellos ya prescribieron porque pasa el tiempo y no ocurre nada con esos temas. Pero prescribieron no por don Johnny. El Ministerio Público los tuvo. La presión popular, imagínese usted cómo no han corrido los partidos políticos al Ministerio Público a presionar para que acusen y esos expedientes se movilicen, etcétera. Pero eso no son casos reales. Las denuncias por sí mismas no implican nada. Aquí lo que implicaría es que se haya abierto un proceso y en ninguno de estos casos se ha llamado a don Johnny ni siquiera a que rinda declaración ante el Ministerio Público. De tal manera que lo que esto significa es que durante los 22 años que él estuvo como alcalde no enfrentó ningún proceso penal en su contra. Y bueno, en todo caso, volviendo al punto, independientemente de estos hechos y de las denuncias que se pudieran haber presentado, la percepción que tienen los costarricenses es que hoy por hoy es el candidato que acumula casi el 50% del respaldo electoral. O sea que 1 de cada 2 costarricenses que van a ir a las urnas está en este momento tomando una decisión por don Johnny. Y eso, pues por supuesto, repito, eso no es algo que se construye de la noche a la mañana. Y con un tema muy, muy importante, y con esto le doy la palabra. Don Johnny es más grande que Liberación Nacional. Mientras Liberación Nacional anda en los niveles del 30 al 35%, don Johnny anda en un respaldo del 48 al 50%, lo que significa que el respaldo para Johnny Araya supera incluso al mismo partido que lo está postulando. Sí, yo quería preguntarle a don Víctor en relación con, bueno, a los dos, pero quisiera empezar con don Víctor en relación con el tema de lo que ocurrió hoy con la Unidad Social Cristiana. A ver, yo me imagino que ambos partidos políticos han tenido, y todos los partidos políticos han tenido encerronas importantes el día de hoy para ver, bueno, cómo se mueve, cómo se desplazan los votos de un lado al otro, qué cavilaciones, qué reflexiones ha realizado Acción Ciudadana en esta competencia que tienen contra el propio tiempo para capitalizar de esta situación. Sí, quizás retomar el tema del tiempo y la imagen y el desafío que tenemos como Partido de Acción Ciudadana con Luis Guillermo. Ahí tendría que ser muy enfático en términos de que lo asumimos como un factor de realidad. O sea, Luis Guillermo es una persona que tiene, junto con nosotros, el desafío de posicionarse como una persona creíble. Ahora, por supuesto que las acciones que estamos realizando, cuando digo empieza la campaña, concretamente al evento político de hoy. Claro, pero ahí voy. Digamos, nosotros hemos sido, en ese sentido, con respecto a nuestros desafíos iniciales, estamos claros de que los tenemos y en ese sentido tenemos un planteamiento muy claro, digamos, hacia un electorado que tiene que saber leer, como se ha dicho aquí, si quiere seguir siendo gobernado por quien nos tiene en la situación actual de desigualdad y pobreza. En ese sentido, ¿cómo leemos el acontecimiento de hoy? Primero, con mucha angustia, porque realmente la carta hecha por el doctor Hernández, revela situaciones que son indeseables en cualquier partido, pero que sin duda alguna nos muestran en efecto lo que pasa después de bastidores y especialmente lo que pasa cuando se tiene un propósito de presentar una fachada cuando el resto no ha cambiado. Lo que ha sucedido en el Partido de Unidad Social Cristiana es que se hizo insostenible, digamos, la lucha de intereses que fueron incluso los que motivaron la puesta en escena del señor Hernández. Realmente creemos que es muy reveladora por sí mismo, evidencia que no ha habido un proceso auténtico de recuperación del Partido Unidad Social Cristiana, y nos duele mucho por su base, nos duele mucho por la base social cristiana, y es una base que sin duda alguna tendrá que replantearse el tema, y nosotros pues estamos sin duda alguna viendo cómo dialogamos con esa base electoral para poder presentar una oferta que las incluya, ¿verdad? Sin duda alguna. Don Antonio, ¿qué números están haciendo ustedes? Bueno, no se trata de números más, números menos. Desde el punto de vista de la estrategia de Liberación Nacional, nosotros estamos basados en lo que el partido va a hacer y no en lo que suceda en otras tiendas. Bueno, pero es un 12% que ha sido medido y que está ahí, que parece estar ahí. Pero es un poco aventurado pensar en que el doctor se vaya y ya desaparezca el PUS, ¿verdad? Hay que esperar a ver
qué evolución va a tener entre el electorado. Es prematuro poder llegar a una conclusión en ese sentido. Hay que esperar unos días para ver las reacciones, quién va a ser el candidato y qué puede suceder después de esto. Pero lo que sí es real es que para la democracia es una página triste. Es una página triste que una persona gane una convención, está a horas de estar inscrito como candidato y se vaya, alegando problemas que se viven dentro de los partidos políticos y de todos. Ahí sí no le puedo aceptar a don Gerardo que se refiera solo a los partidos mayoritarios. Ahí dejó la posición de analista y casi que se convirtió hay que hablar del sistema. En un operador político más. Hay que hablar. Pero permítame decirle algo, hay un partido que hoy en día se quedó sin candidato, es otro partido minoritario donde está don José Miguel Corrales, don Álvaro, don Óscar Aguilar Bulgarelli y don Álvaro Montero Mejía peleando porque, y eso no tiene nada que ver con los partidos tradicionales. Pero el tema es que no estaba en el segundo lugar. En el PAC, a don Otón Solís no lo dejaron hablar en una asamblea del partido y lo sacaron en la televisión sentado en una esquina porque no le dieron la palabra. No le dieron la palabra y le dijeron que cuando hablaba podía hablar 5 minutos. Desgraciadamente hay una gran mezquindad cuando es el ejercicio del poder. Sí. Son malas prácticas que son parte de todos los partidos políticos y no solo de don Antonio, del control me están diciendo que tenemos que ir a corte, entonces continuemos con esta discusión al regreso. Estamos en Sobre la Mesa, ya regresamos. Continuamos en este momento del programa. Estamos conversando con don Antonio Álvarez de Santi, quien es jefe de campaña del Partido Liberación Nacional, y con don Víctor Hugo Morales Zapata, quien es parte del equipo de decisiones estratégicas del Partido Acción Ciudadana. Quería preguntarle, don Antonio, y también a don Víctor, porque muchos políticos, a pesar de que estamos de cara a la elección 2014, plantean o ya ven en el horizonte el 2018. Incluso, y se lo planteo a nivel de hipótesis a ustedes, don Antonio, se ha dicho que de pronto el arismo y el figuerismo estaría muy interesado en darle un descanso a la marca PLN de cara al 2014 y digamos que podrían no necesariamente contribuir o colaborar con la campaña de don Johnny Araya a propósito de sus propias expectativas para el 2018. ¿Algo de eso puede ser cierto? ¿Existe algún frente interno abierto a la campaña liberacionista? Bueno, el arismo y el figuerismo como tal, no podría uno decir que tienen una línea de pensamiento donde todos están en una posición. Hay una cantidad muy grande de aristas que ya están incorporados a la campaña electoral y que participan con nosotros día a día, y del figuerismo también una cantidad muy grande de figueristas que están ya incorporados en la política de la campaña. No creo que exista una corriente de pensamiento que encabece ninguno de esos dos líderes buscando que Liberación Nacional pierda las elecciones. Me parece que es especulativo la afirmación. No, es absolutamente especulativa, sí. Es absolutamente especulativa. Lo cierto del caso es que tras 2 gobiernos, inevitablemente los gobiernos o la gestión de un partido político a cargo del Poder Ejecutivo, pues logra reunir afectos, pero también logra reunir desafectos. Y tenemos en este momento un gobierno de la República del cual el mismo don Johnny ha intentado distanciarse. Yo lo que le diría es que el liberacionista de cualquier ismo, monjista, figuerista, etcétera, quiere ganar las elecciones. Y usted puede hablar con la dirigencia liberacionista y esa dirigencia quiere ganar las elecciones. Y el liberacionismo quiere ganar las elecciones. Y los costarricenses mayoritariamente, lo dicen todas las encuestas, ven a don Johnny Araya como la persona que va a ganar las elecciones. Que eso en materia de análisis de encuestas es muy importante porque es la relación optimismo-pesimismo. ¿A quién ve usted como el futuro presidente, don Johnny Araya? Sí. No creo que ese vaya a ser un tema, ni creo que vayamos a tener un frente interno aquí sí quisiera polemizar un poco con don Víctor. De bloquear la campaña. Aquí quisiera polemizar con don Víctor. ¿Usted piensa que que el 2018 no está dentro del panorama jugando como parte de los distintos actores presentes en la contienda electoral? En un partido vivo como el PAC está el 2018 y el futuro en general, o sea, no hay duda. Pero la prioridad nuestra es ser gobierno como lo vamos a hacer en el 2014. Y para eso estamos trabajando, para eso hemos unido un partido, para eso hemos logrado que emerja un liderazgo de la talla, de la calidad, de la capacidad propositiva, de la fortaleza ética de Luis Guillermo. Y creo que sí, efectivamente le llegó el momento al PAC. Nosotros estamos
muy empoderados y territorialmente con lecciones aprendidas de manera significativas. Nunca el PAC ha tenido tanto ligamen, digamos ahora, y cierre de brechas con actores sociales, productivos en los territorios, y que ustedes lo van a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Dije anteriormente, hay etapas marcadas y sin duda alguna nosotros hoy ya estamos listos, aunque la campaña efectivamente viene más atrás, hasta hoy es que podemos decir que ya arranca, estamos listos para poner eso a prueba. Y en poner eso a prueba, ya pues querámoslo o no, un factor de realidad es el desgaste del gobierno, un factor de realidad es 25 años de gobierno bipartidista que tiene un resultado. A mí, por ejemplo, me llama la atención y me retumba todavía en la cabeza las palabras de Francisco Chacón, cuando renuncia y le preguntan si está orgulloso de los últimos 25 años. Y claro que sí, estoy orgulloso de la Costa Rica que he construido en los últimos 25 años. Pero bueno, la Costa Rica de esos 25 años es la Costa Rica en donde el estrés, la angustia familiar, la falta de oportunidades para la juventud, etcétera, están presentes. Nunca hemos estado tan desiguales. Ahora que habla de juventud, en el panel anterior dijeron que los partidos no le están hablando a los jóvenes, y yo vi a don Antonio además tomando nota. Pero además, mira, quisiera que hablaran sobre eso también. Es que no se trata de volver, digamos, a antaño, pero se trata de que las oportunidades estén planteadas. Nosotros provenimos de una situación en la cual con solo que aprendiéramos un oficio o estudiáramos ya teníamos oportunidad de empleo, de trabajo, y a partir de allí, a partir de ese elemento que dignifica a la persona, teníamos acceso a la salud, nos podíamos casar, podíamos salir de la casa. Hoy nuestros hogares tienen hijos de 30, 35, 40 años en la casa viviendo con la mamá, o sea, aún siendo profesionales. Esa Costa Rica de falta de oportunidad la han construido los partidos que hoy están al frente, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Nosotros tenemos una propuesta distinta, estamos efectivamente leyendo un gobierno desgastado, muy desprestigiado, leyendo una trayectoria partidaria y de incidencia política del PLN, bueno, que tendrá sus méritos en el pasado, pero hay que reconocer que en este momento es corresponsable de la situación actual. Y don Johnny no se escapa de ello. Así como Luis Guillermo tiene el desafío de que tiene que darse a conocer, pues nosotros lo vemos como el desafío de quien nace. O sea, imagínate lo lindo que es eso y hermoso, de quien nace con propuestas, de quien nace con la ilusión, con la esperanza. Claro, Johnny tiene un desafío. Aquí el asunto Johnny tiene el desafío de desmarcarse de un gobierno desgastado, de un partido que es corresponsable de la desigualdad. Y ahí está el tema. Bueno, aquí el asunto, en el caso del PAC, a pesar de ese nacimiento, es si le da tiempo y si logra recoger los recursos es un tema de necesarios. Sin embargo, yo quisiera darle la palabra a don Antonio y preguntarle directamente, ¿le habla el PLN a los jóvenes, a ese 40% del cual en el panel anterior se dijo que no se le hablaba y que de alguna manera don Víctor Hugo lo puntualiza como víctima de un modelo de desarrollo, de un devenir histórico nacional? Sí, yo creo que en este tema de la gobernabilidad y de la situación del país no se puede excluir responsabilidades de nadie. El PAC ha estado ya en 3 asambleas legislativas y lo que le ha presentado al país es un partido que termina con sus fracciones divididas, hoy todavía con 2 bloques. No ha sido ni el PAC ni el Movimiento Libertario organizaciones que hayan llegado a ser propositivas, más bien les ha costado pasar de la protesta a la propuesta, y me parece que eso es por lo que hoy en día los castiga el electorado. El PAC, de haber tenido un 40% en las elecciones, hoy en día está en un 4% de respaldo electoral. El Movimiento Libertario, de haber estado en el 20%, hoy en día está en un 10% del respaldo electoral. Me parece que no hay que perder de vista que la forma en que el electorado está juzgando a la clase política no está perdonando a nadie, y la sanción es general. Sobre los jóvenes, que cuando lo tocaron quería referirme a ello. Liberación Nacional lleva 2 personas de menos de 35 años en su papeleta de diputados de Alajuela. ¿En qué puestos? 2 puestos elegibles, 3º por Grecia y 4º por San Ramón. En Alajuela, Liberación Nacional saca usualmente 5 diputados. Tiene el primer puesto en la provincia de Punta Arenas, también en manos de una mujer, de Carla Prendas, menor de 35 años. En Heredia lo encabeza también un joven de una edad parecida. Y en Limón, en el 3er puesto, va una persona también que pertenece a la Juventud Liberacionista, o sea, también de menos de 35 años. Y hay toda una propuesta a nivel del partido de
y es el mensaje de don Johnny, que es la lucha por la equidad. O sea, cómo volvemos a tener un país más equitativo, cómo logramos volver a fortalecer una clase media, abrir oportunidades, cómo le damos empleo a esas nuevas generaciones y también a los adultos. Y ese mensaje es un mensaje que ha calado en los jóvenes, y si uno analiza las encuestas, lo puede observar como el respaldo para don Johnny tiene niveles ligeramente superiores entre las personas más jóvenes que entre las personas adultas. ¿Esos son los mismos números que ustedes tienen? No, en realidad, digamos, la lectura que hacemos de las encuestas es muy distinta realmente. ¿Cómo las están leyendo ustedes? Creemos que efectivamente lo fundamental es que quien está planteando la intención de voto o la decisión todavía es un tercio. Hay un segmento de un 60% o más que no ha definido, y eso es lo que va a determinar. En realidad a mí me entusiasma el optimismo de Antonio, ¿verdad? Porque a partir de ese optimismo, pues, nos deja a nosotros un campo muy importante de trabajo, porque nosotros estamos partiendo, como es el PAC en las campañas, o sea, el histórico nuestro, nosotros levantamos en diciembre, enero, y bueno, tenemos todo un capital, digamos, que podemos llegar a obtener. Creo que el enorme desafío es cómo van a lograr que en esa corresponsabilidad no podamos cargar lo mismo, porque efectivamente hemos sido fracción legislativa, no hemos sido gobierno, y a pesar de que en su momento... Que además eso les pesa porque no hay un currículum cual demostrar a la ciudadanía. No hemos sido gobierno, pero además, visto en otra perspectiva, realmente las posibilidades de que emerjan unas nuevas alternativas está planteada, y nosotros efectivamente somos nuevas alternativas. 12 años es muy poco, realmente políticamente es muy poco. Ahora que plantea el tema de las nuevas alternativas, y estaba para los dos, el margen de acción del gobierno actual ha sido muy reducido. Yo creo que se ha visto muy claro, no solo en lo político, sino también en lo económico. Nada hace pensar que esa circunstancia vaya a cambiar abruptamente para los próximos 4 años. Entonces, conociendo esto, ¿qué hace la diferencia de su partido y de su partido en relación con los demás contendientes, reconociendo el carácter objetivo de las restricciones políticas y económicas que vamos a enfrentar? Don Antonio. Ya le voy a contestar al fondo de eso, pero me parece que es importante porque hemos hablado y se ha hablado mucho de este tema, tanto por parte de los analistas como ahora Víctor, de su persona y en mis intervenciones. Tenemos que llegar a una conclusión: el universo político costarricense no es del 100%. Quite un 30%. Hay un 30% de personas que no votan, que no tienen partido, que no tienen interés de participar en las elecciones, que constituyen el abstencionismo. Y usted puede hacerles publicidad, puede hacer lo que usted quiera, ya esas personas no van a volver a las urnas electorales. Es un fenómeno que hay que cuidar que no crezca y que no llegue a volver al 40 o aún más. Pero es una realidad política. Pero es una realidad política. Entonces, de ahí es de donde se cometen los errores de análisis político, cuando queremos hablar de un universo del 100 cuando ya no existe. Como demócrata, yo lo quisiera. Y quisiera un país donde todos voten. Bueno, son elementos para el análisis. Pero la realidad es que hoy en día, y ahí es donde al final las encuestas terminan siendo verdaderas y los analistas se equivocan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el electorado, ya la cantidad de electores del electorado es menor por esa cantidad de gente que no participa, y la experiencia ha demostrado que las personas indecisas se van dividiendo y se van decidiendo más o menos en las mismas proporciones. Don Antonio, hablando sobre la política, la propuesta. Costa Rica necesita caminar. Costa Rica necesita volver a ser un país donde se hagan cosas. Y si hay una característica que tiene don Johnny Araya, es que es un líder que logra hacer realidad los sueños. Claro, un líder que construye, Oscar, doña Laura, pero es la realidad. La realidad en la historia política o en la trayectoria y en su hoja de vida de don Johnny es que ha sido un líder que ha hecho cosas. Y eso es lo que lo hizo mantenerse en la Municipalidad de San José, y eso es lo que le da esos niveles de respaldo que tiene. Y Costa Rica necesita ese líder que haga cosas. El carácter distintivo de esa propuesta. Para nosotros el elemento fundamental es la lucha por la equidad, de que no podemos tener una Costa Rica en donde lo social no vuelva a convertirse en el elemento fundamental, en donde hablamos las oportunidades y promovamos la movilidad social. Don Víctor. Bueno, yo quisiera aprovechar rápidamente para indicar que la propuesta se diferencia en el caso del PAC, y esta no es la excepción, en términos de el fomento del tejido empresarial, ¿verdad? Con un Estado fuerte que lo fomente también y lo promueva. Y voy a hacer uso de un elemento que distingue esta propuesta. Leer a Costa Rica hacia atrás
tiene que leerse a partir del tejido capaz de haber creado el empleo, el trabajo en los distintos territorios. Y no podríamos imaginarnos los escenarios de la zona norte, los escenarios de un Pérez Celedón, los escenarios de la zona de Los Santos sin un entramado asociativo, ¿verdad? Aquí voy a plantear un tema que para nosotros es central. No es casual que el tercer lugar por San José a nivel nacional sea producto de la economía social, no como un discurso, o sea, no como un planteamiento de que la economía social y el cooperativismo lo vamos a fomentar, porque yo tengo videos de todos los candidatos en donde prometieron apoyar al sector cooperativo. Claro, ese tercer lugar es usted. Sí, ese tercer está haciendo lugar campaña soy yo, acá. claro que sí, y soy yo, pero ¿qué represento? Represento un cooperativismo, represento un asociativismo productivo, represento un empresariado nacional que marca la diferencia en este país. Marca la diferencia en términos de distribución, o sea, ve la diferencia. Nos apuntamos sin duda alguna a la promoción de la iniciativa empresarial, pero no de cualquier iniciativa empresarial, una iniciativa empresarial con una enorme capacidad distributiva, como es el empresariado que está en el terreno. Permíteme, en momentos de globalización, el empresariado nacional, mercantil o asociativo o de economía social es un eje central. Bueno, es que yo ahí no creo que Liberación Nacional vaya a decir algo distinto a lo que está planteando. Estamos con el emprendedurismo, la pequeña y mediana empresa, la banca de desarrollo, en general, en la misma línea, por supuesto, con el sector cooperativo. No en vano, el presidente honorario del movimiento cooperativo es don Luis Alberto Moura, un expresidente de Liberación Nacional, tío de nuestro candidato. Pero en eso tenemos esa coincidencia, por supuesto. Bueno, y para ser equitativos hay que decir entonces también que don Antonio Álvarez encabeza la papeleta de diputados por San José por el Partido de Liberación Nacional para la próxima Asamblea Legislativa. Vean, pongámonos en diciembre, supongamos que es 3 de diciembre 2013. ¿Qué están diciendo ustedes sobre el financiamiento de la campaña? ¿Qué están diciendo ustedes sobre la deuda electoral? Yo soy muy crítico del Tribunal Supremo de Elecciones en este campo y de la Sala Constitucional. Dejar a los partidos sin bonos ha sido una barbaridad. Y a quien menos perjudica es a Liberación Nacional. Y hemos levantado nosotros más la voz que las otras fuerzas políticas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa entonces? No sé, habría que preguntárselo a ellos. Pero el dejar a los partidos sin bonos va a significar que fuerzas políticas no tengan acceso al dinero. Y eso va a ser un problema muy serio. Eso no es culpa del tribunal, es culpa de la Sala Constitucional, que ha tenido durante casi un año el recurso y no lo ha resuelto. Pero además, las decisiones que ha venido tomando el Tribunal Supremo de Elecciones han venido a encarecer las campañas electorales. Cuando el tribunal dice que las sociedades anónimas no pueden hacer donaciones en especie, como que fue una discusión que tuvimos, lo que hizo fue que el costo de la televisión se triplicara. Antes de esto, uno compraba un anuncio y las televisoras le regalaban 2. Hoy en día usted va y la televisión le cobra el precio que es, porque si no, le está haciendo un descuento, eso es una donación y eso encareció las campañas políticas. Vea otra decisión del tribunal que es muy grave y yo no sé qué piensa el PAC sobre eso y me gustaría oír la opinión porque ustedes han hablado del voluntariado. El Tribunal Supremo de Elecciones va a pagar miembros de mesa. Entonces, el día de las elecciones van a estar los miembros de mesa de ustedes y los nuestros desde las 5 de la mañana ad honorem y los miembros del Tribunal de Supremo de Elecciones pagados. ¿Qué va a significar eso? En 4 u 8 años, todos los miembros de mesa van a ser pagados. Entonces, el tema del costo de las campañas electorales viene también muy de la mano con decisiones que se están tomando a lo interno del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Víctor, ¿qué están diciendo ustedes el 3 de diciembre del 2013 en materia de financiamiento? Sí, en realidad la posición del PAC es muy clara en el sentido de que la democracia debe ser financiada, digamos, en el proceso electoral por el Estado, con la austeridad que corresponde. Ya hemos dado muestras de que efectivamente somos austeros y hemos sido exigentes políticamente para que no se exceda ese aporte estatal. Claro, pero una discusión es la austeridad, pero la otra discusión tiene que ver con el tema de la equidad. Sí, sin embargo, y que ahora el aporte estatal está mediado por la banca de las encuestas. No, en eso hay coincidencia. Con Antonio hay coincidencia de que en efecto, esto es un tema no menor, es un tema de fondo para la democracia. O sea, y eso reiteradamente hemos planteado la importancia y la necesidad de ir a una reforma electoral que realmente venga a poner el punto sobre las IES. Mientras eso no se resuelva, pues estamos a expensas de esta situación. Es que se ha trabajado el tema de la austeridad, se ha trabajado
más o menos el tema de la transparencia, porque el mecanismo de bonos tiene sus bemoles y, el mecanismo de las contribuciones individuales también tiene sus bemoles, puesto que no hay un monto máximo y no existe una capacidad para verificar que efectivamente cada aporte corresponda con los recursos o los ingresos de la persona que efectivamente los aporta. Entonces siguen existiendo ahí algunos bemoles. Eso ya se puede fiscalizar. Eso ya se puede fiscalizar. Bemoles, pero donde hay una discusión abierta es en el tema de la equidad. Sí, por supuesto. No, en eso de las contribuciones ya se puede controlar. Claro, pero hace 4 años estábamos en la misma discusión y ahora se repite la misma historia. Nos pueden observar a nosotros cuál ha sido el discurso y coherentemente hemos planteado la necesidad de evolucionar a un sistema que asegure y garantice la promoción de la equidad. Claro, pero ya estamos hablando para el 2018 o el 2022, no para Tendremos que decir entonces que estamos pagando las consecuencias, pero si me preguntas qué vamos a estar pensando, tendremos que buscar desde la acción ciudadana la participación, sin duda alguna, con las limitaciones que se han planteado acá. Vea, cuando hablamos de bonos, nosotros teníamos una propuesta que solo puedan ser entregados a instituciones reguladas o a los medios de comunicación. Entonces, un partido... Yo no quisiera estar en los zapatos del PAC en el tema del financiamiento. Ya Liberación Nacional lo tiene listo, ya está en el Tribunal Supremo de Elecciones nuestro fideicomiso para ser aprobado. Pero con el límite del 4% va a ser muy difícil que puedan conseguir ese financiamiento mientras no suban en las encuestas, porque el 4% significa cero deuda. O menos del 4% significa cero deuda y el margen de riesgo bancario es muy grande. Pero si tuvieran bonos, podrían ir con los bonos a Canal 7, a Repretel, a los medios de comunicación y decirle, aquí le entrego los bonos y usted los va a redimir cuando usted tenga, cuando tenga el resultado electoral. Está caliente, ¿verdad? Y no quisiera cortarla ya, pero me dijeron que tengo que cortarla. Sí, pero igual voy a abusar del tiempo y voy a plantearles una última pregunta. Es un tema, y termino, mire, es un tema por la democracia. A eso iba. Ese tema. ¿Cómo fortalecer, cómo hacemos para que la democracia luego de este proceso salga fortalecida? 30 segundos, don Bueno, Antonio. hay un tema que es muy grueso y no da para los 30 terminar. segundos, pero yo creo que hay que cambiar la forma de integración de la Asamblea Legislativa. Don Manuel lo tocó en su comentario. En realidad no es un tabú para los partidos políticos. Se ha convertido en un tabú por la reacción que tiene la prensa cuando se habla de cambiar el número de diputados. Pero hay que ir a una reforma política, si no, no vamos a caminar. No es posible que termine esta elección y usted va a ver que Pérez Celedón tiene diputado en el PAC, diputado de Liberación, diputado en la Unidad, diputado por el Movimiento Libertario. El Cantón Central de Punta Arenas igual, San Carlos igual, Cantón Central de San José igual, y usted va a ver cómo una cantidad de cantones del país no tienen diputados. En el año 2002, en el periodo 2002-2006, todos los diputados de la provincia de Punta Arenas representaban al Cantón Central, menos uno que representaba a Parrita. Hay un asunto de proporcionalidad que hay que atender. De proporcionalidad, de redistribución de cuotas. Yo soy un partidario del sistema parlamentario. Seguimos con don Víctor ya para finalizar. Sí, sin duda alguna. Hay que ir a la reforma que asegure mayor representatividad, mayor proporcionalidad, presencia, y eso lo encaramos, digamos, como un paso necesario en la democracia que hay que construir. El desafío está en si realmente va a haber voluntad política, ¿verdad?, para efectos de dejar ese control, porque al final tiene que ver con el control agarrado del cuello, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos planteado con mucha claridad qué es lo que creemos y es más democracia, más representación que asegure esa proporcionalidad. Bien, tenemos que irnos. Les agradezco a los dos muchísimo. Muchas gracias, don Víctor. A ustedes que sepan que esta discusión, si bien es cierto, tuvimos a un representante del PLN y a otro del Partido Acción Ciudadana, lo cierto del caso es que buena parte de estos temas afectan a los demás partidos políticos, como se adelantó al inicio del programa. Habrán nuevos programas en los que se estarán invitando a representantes de otros partidos políticos. Por lo pronto, le doy el pase a Natalia, que junto con don Manuel Rojas y Gerardo Hernández continuarán con el análisis. Antes de eso vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, volvemos a Sobre la Mesa, la última parte del programa en la que vamos a volver a conversar con nuestros analistas invitados, don Gerardo Hernández y don Manuel Rojas. Bien, vimos algunas lecturas distintas de las encuestas, ¿verdad? Un poco, cuéntenme qué les parecen estas lecturas que plantearon don Víctor y don Antonio particularmente.
Como que depende de qué lado de la acera está uno, si del lado del análisis o del lado académico o del lado de los partidos políticos. Bueno, yo supongo que los partidos también tienen encuestas más actualizadas. Si no las tienen, estarían cometiendo un grave error. Y supongo que por eso don Antonio habla de números que a mí no me cierran, honestamente. ¿Cómo cuáles? ¿No le cerraron? Bueno, para empezar habría que descifrar ese dilema. ¿Cómo es que un gobierno tan mal evaluado, un gobierno de un partido que está compitiendo con un candidato, resulta que ese candidato tiene tantas simpatías? Hay algo que no está conectado ahí, y eso habría que verlo. ¿Cuál es la magia en ese sentido? Y el análisis que hace don Bueno, pero Antonio, tal vez no pasa por el tema de que es la figura de don Johnny. Digamos que no se está relacionando necesariamente con el partido. Pero hay unas cosas que no se sostienen, que el Partido de Liberación Nacional es como 35%, hoy es como 20%, y además sigue siendo el partido más grande, evidentemente, de más tradición y con más cuadros, pero no es un partido que rebasa el 30% hoy. Eso permite que don Johnny aparezca en una base o inicie su campaña de una base importante que no tienen los otros candidatos. Y hay otra base de gente que va a votar por Liberación Nacional, salvo que los otros partidos no cometan el error que cometió el PAC hace 4 años, de despreciar el sector que recibe ayudas por el programa Avancemos y por el sector del régimen de pensiones no contributivo, que es, si se toman en cuenta varios números, llegarían como a 1 millón de personas, cerca de 1 millón de personas, y esa gente va a votar independientemente de la simpatía que tengan por uno, por otro candidato o por el partido, el que le asegure la continuidad. Claro. Y Liberación está en mejor posibilidad de asegurarle eso. Hace 4 años, don Otón Solís cometió el error de despreciar eso y acusarlo de clientelismo. El clientelismo es un calificativo despectivo, y es un calificativo que me parece que ofende a las personas para quienes esa ayuda está siendo, digamos, importante. Claro. Entonces, ahí hay una base que están partiendo que los otros partidos realmente no tienen. Pero a mí me parece que el dato más importante que están arrojando las últimas encuestas, y yo me refiero aquí solo a la encuesta de Unimer y el reciente de Unimer y a la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos del CIEP, es el hecho que 2/3 partes de la gente encuestada en ambos casos dice no tener partido, no simpatizar con ningún partido. De ahí donde salen esos números de 48% y demás. Ahí sí creo que se está cometiendo un error, se está sumando cosas que no se deben sumar, y no se está tomando en cuenta que conforme la población disminuye de los encuestados, el error aumenta mucho. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la encuesta de Unimer, en el tercer escenario, que don Antonio decía que son solamente los decididos a votar, ahí resulta que el error es de 4%. Entonces, don Johnny, según esta encuesta, podría estar en 39% o en 30%. Es decir, está para arriba o para abajo. Entonces, eso hace muy impredecible. La otra cosa, para no quitarle el tiempo que le corresponde a Gerardo, es que me recuerda la situación de don Alberto Fait, un viejo dirigente del Partido de Liberación Nacional ya fallecido, que en tiempos del bipartidismo hacía números y casi siempre le cuadraban, porque él decía que había como 10 o 15% que oscilaba entre uno y otro partido en cada elección, entonces dependiendo de ciertas circunstancias iba para allá y para acá, pero ese escenario no existe más. Y aunque hay añoranzas del bipartidismo que uno escucha en algunos dirigentes de Liberación Nacional y del Partido de Unidad Social Cristiana, hoy en crisis, sumido en una crisis, ese escenario no va a volver. Y eso hace muy impredecible lo que puede pasar con este 55-8% que dice que no sabe si va a votar, que no responde, que es blanco o nulo. Esa hipótesis es una hipótesis, pero ¿cuán plausible es esa hipótesis de que eso se va a distribuir exactamente a como están distribuidos los que dicen que van a votar? Un poco don Antonio era que se tiene que partir de un 70, no del 100, ¿verdad? Entonces este 55 habría que rebajarlo a 30, pero también 15%. Es lo que dice, es que esta porción de gente que no dice no estar decidida se va a distribuir de la manera igual a los que están decididos. Nosotros, los que manejamos un poco más números, no somos estadísticos, pero travesíamos en ese, hablamos de plausibilidad de las hipótesis. A mí me gustaría
haber conversado con don Antonio para que me dijera en qué se basa esa encuesta, para ver esa hipótesis, para ver cuán plausible es. Mencionar dos cositas. Una es que don Johnny no ha hecho campaña, decía don Antonio, todavía, pero... ¿No le ha hecho falta? No le ha hecho falta. Ser el partido en el gobierno tiene ventajas y desventajas. La desventaja que tiene el PLN en este momento es estar frente a un gobierno tan mal calificado, es decir, con tan pobre desempeño según las encuestas y según la opinión pública. Pero al mismo tiempo tiene una gran ventaja, y es que el gobierno está en campaña, ya ha intensificado su campaña hasta ayer, ¿verdad? O hasta antier más bien, para tapar con propaganda y con publicidad esas deficiencias y ese pobre desempeño. Y eso de alguna u otra forma es, digamos, campaña para el partido. O igual don Johnny se hizo su propia campaña también desde la municipalidad, es decir, también desde ahí se ha estado publicitando y lleva 22 años siendo una figura pública, de manera que eso es normal, que él aparezca como la figura más conocida, pero eso no significa que esté siendo considerado por la mayoría de la ciudadanía, como lo dice don Antonio, como el mejor candidato, ¿verdad? Una cosa es que lleve la delantera dentro de ese segmento que dice que sí va a votar. Otra cosa es que la mayoría de la ciudadanía lo considere la persona idónea para ser presidente, pero definitivamente él va adelante. Ahora, una aclaración, aunque pueda parecerlo, no soy operador político de ningún partido, como lo señala don Antonio, soy analista, pero antes de analista soy ciudadano, y como ciudadano no puedo obviar lo que es evidente, ¿verdad? De manera que no nos alcanzaría este programa y no sé si 10 más para enumerar las cosas que podríamos señalarle al PLN, al PUS, los dos partidos que han estado gobernando. Probablemente hay prácticas de ese tipo en otros partidos, pero quienes son responsables de la situación a la que hemos llegado en términos de prácticas de corrupción, conflictos de intereses, ineficiencia, ineficacia de la acción pública, son esos, ¿verdad? Y eso es evidente, eso no lo puedo obviar ni como ciudadano ni como analista. Al mismo tiempo tengo que agradecerle a don Antonio lo elocuente que fue en términos de algo que yo señalaba, es decir, pareciera anticipar, ahí sí plantearía una hipótesis a partir de lo que escuchó don Antonio, el tipo de campaña que va a hacer Liberación. Primero, centrarse en el candidato. Dije que eso es la forma más clara de esconder la responsabilidad del partido y del partido en el gobierno en este momento. Centrarse en encuestas, vamos adelante, aquí todo está cocinado. Pareciera que ese es el mensaje que nos quieren hacer presentar. Y a partir de las encuestas, donde dentro de una minoría el candidato Johnny Araya lleva la mayoría, decir que eso es aplicable para el conjunto del electorado o de la población, ¿verdad? Un énfasis muy fuerte en las encuestas y poca referencia a propuestas, ¿verdad? Eso uno lo podría complementar con un candidato que hasta ahora ha sido evasivo y que yo me preguntaría más bien si es que no está escondido, porque no quiere debatir. Se ha negado a venir a debates que ya se han organizado incluso aquí en la universidad. Parece que ellos van a seleccionar solo algunos pocos debates donde vayan a participar, lo cual, insisto, es una forma de poco transparente y es una forma de no enfrentar el proceso electoral como un proceso de rendición de cuentas. Bien, bajo esa perspectiva y termino, lo triste no es que se haya ido el doctor Hernández. Desde mi punto de vista como ciudadano y como analista, lo triste sería que el PLN se entronice en el poder. Bien, don Gerardo, don Manuel, les agradecemos muchísimo haber estado aquí con nosotros en Sobre la Mesa, y como les adelantamos, vamos a tener más programas de cara a las elecciones del 2014. Este fue nuestro programa de hoy. La próxima semana hablaremos sobre Siria, así que no se lo pierda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Natalia Rodríguez. Buenas noches.